Que Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a nuestro servicio en línea de Iglesia Cristiana, El Gran Yo Soy. Nos da mucho gusto el poder compartir el día de hoy contigo la palabra del Señor a través de este medio, esperando que sea de mucha bendición para ti, para tu familia, para los que te rodean. ¿Qué te parece, hermanos, si ahí donde te encuentras comenzamos este tiempo primeramente agradeciendo a Dios por sus bondades, agradeciendo a Dios por todo lo que nos ha dado y que hoy podamos estar nuevamente aquí contigo? Aleluya. Ahí donde te encuentres, inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, te damos gracias, Padre bendito, en esta hora, por este tiempo, Señor, que tú nos permites tener. Te doy gracias, Señor, porque toda esta semana has estado conmigo y tu palabra ha sido un amén en mi vida. Queremos pedirte, Padre bueno, que tú derrames de tu Espíritu Santo en todos lados donde estén escuchando, donde estén mirando esta transmisión, Señor. Que tu presencia more en cada hogar, que tu palabra penetre como esa espada de dos filos, Señor. Y que seas tú, Señor, trayendo a nosotros el entendimiento de lo alto, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Bendice a cada uno de los que van a ver esta transmisión en el presente y aún en el futuro, Señor. Y que sea tu presencia con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y así vamos a dar paso a un tiempo de adoración. Amén. Ahí en tu hogar, con tu familia, donde te encuentres, levanta tus manos y adoremos juntos al Señor. Aleluya. Santo es su nombre. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu
sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oh Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo de adoración. Te damos gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia, Señor, y podemos saber que tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros, mi Dios. Y ahora sí vamos a dar paso a la palabra del Señor. El día de hoy me tocó compartir de esta bendición contigo, amén. Y hoy quiero hablarte, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor, una palabra que el Señor estuvo tocando en este tiempo, en esta semana, en mi corazón, en mi mente, para compartir contigo, amén. Y hoy quiero hablarte acerca de esas situaciones, ¿verdad?, en las que de repente estamos inmersos, situaciones que nos llenan de preocupación, que muchas veces incluso podemos decir que cargan nuestro corazón. Yo no sé cuántos de nosotros, cuántos de ustedes se han estado sintiendo cargados en este tiempo. Han tenido situaciones que les preocupan, situaciones que les están robando la paz, que los hacen sentir cansados. Y posiblemente muchas de estas situaciones puedan tener una salida humana, que muchas veces no es la salida más adecuada. Tal vez has estado meditando, has estado pensando en tomar esa solución aparentemente rápida, pero incorrecta. Pero hoy el Señor te quiere hablar a ti que tal vez estás abrumado por esas situaciones. Hoy el Señor te quiere decir y te quiere recordar que Él está contigo y que Él será quien guiará tus pasos. Aleluya. Yo creo que sin excepción todos en algún momento nos hemos sentido presionados por las circunstancias. Circunstancias en las que muchas veces tenemos que tomar decisiones rápidas y que cuando nos ponemos a pensar en aquella solución, cuando vamos delante del Señor tal vez, no creemos no poder escuchar la voz de Dios. Creemos que Dios no nos está hablando, que Dios no nos está diciendo cómo manejar esa situación. Pero hoy el Señor a través de esta palabra te quiere recordar que Él es el único dador de esa palabra de vida que te guiará a esa solución, a ese descanso que tanto has estado buscando. Pero algo que sí debemos de tener nosotros en nuestro corazón, muy arraigado en nuestra fe, es tener la convicción que es a través del Señor en donde vamos a poder encontrar esa solución a esa situación difícil en la que tal vez tú te encuentres. Amén. Y para ello vamos, ¿qué te parece si leemos la escritura en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 68? Amén. Toma tu escritura y busquemos capítulo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 68. Amén. Vamos a leer desde el 67, amén, para entender un poquito el contexto del que venía nuestro Señor Jesús. Amén. Dice en el verso 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Y vamos a detenernos un poco. Vamos a escudriñar esta palabra
¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de este versículo? ¿Qué es lo que el apóstol Pedro quería expresar a través de esta pregunta? Aleluya. Y me llama mucho la atención esta pregunta que dice Pedro: ¿a quién iremos? Y cuando hace esta pregunta, ¿a quién iremos?, es justamente porque él sabía que no podía ir a nadie más que a Jesús. Amén. En el versículo 69 dice: le respondió Simón Pedro: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Algo que puedo ver a través de esta escritura es que Pedro tenía la convicción completa de con quién estaba. Pedro sabía que él estaba con el Cristo, que estaba con el Salvador, con su Salvador, y no solo con su Salvador, sino con el Salvador del mundo. Entonces, en este momento en el que, a través de esta pregunta que leímos en el versículo 67, Jesús les decía a los apóstoles: ustedes también se van a ir, ustedes también me van a dar la espalda, ustedes también se van a apartar de mí. Contesta Pedro diciendo: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Pedro sabía quién era su Señor. Y yo quiero preguntarte en esta hora: ¿tú sabes quién es tu Señor? ¿Estás confiando en tu Señor? ¿A qué se refiere la palabra cuando nos habla? Pedro dice esta palabra Señor: ¿a quién iremos? Y podemos ver, el primer punto es que esta expresión que sale de la boca de Pedro nos enseña el señorío que existía de Jesús sobre toda situación. Que a pesar de que venían de una situación, para platicarte un poquito del contexto, ellos venían de aquel milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Venían esta multitud que seguía a Jesús, justamente lo seguía por la razón incorrecta, que era por la comida que él podía ofrecerles a ellos. Pero cuando encuentran a Jesús y le preguntan, Jesús se manifiesta a ellos como el pan de vida, y ellos lo entienden en un sentido literal, dando a entender que Jesús les estaba pidiendo que comieran de su cuerpo físico y de su sangre física. Pero Jesús estaba hablando desde un plano espiritual. Y al expresar esto Jesús, muchos de sus seguidores comenzaron a abandonarle, a dejar de seguirle. Y esto comenzó a crear un ambiente tal vez un poquito feo entre la gente que estaba, un ambiente de murmuración, y Jesús sabía todo esto. Jesús sabía también lo que sus apóstoles estaban pensando, sus discípulos estaban pensando. De hecho, varios de sus discípulos, no dice la escritura, que le abandonaron. Entonces Jesús se acerca y les pregunta a los apóstoles y les dice: ¿ustedes también quieren irse igual que ellos? Y creo que una de las respuestas, ¿verdad?, sí impulsiva, pero tal vez más certera y que nos sorprende mucho de la escritura, es que Pedro contesta: Señor, ¿a quién iremos? Estaba reconociendo el señorío de Jesús sobre esta situación que ellos estaban viviendo. Estaba reconociendo a Jesús como el Cristo, como el Salvador, como el Mesías. Y al utilizar la palabra Señor, Pedro se refería a una persona que tenía poder, a una persona que tenía una autoridad, que tenía el dominio y que tenía el control sobre toda situación. Entonces, ante esta situación, Pedro le estaba diciendo al Señor: Señor, si tú eres el que tendrá el control de esta situación. Cuando llevamos esta palabra y la trasladamos a nuestro diario vivir, nos damos cuenta que aún en medio del problema, ¿sí?, de la situación que nos preocupa, sabemos que Jesús tiene el señorío de nuestras vidas. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente nos acercamos a Jesús justamente a decirle: Señor, ¿a quién iremos si no es a ti? Creo que cuando estamos en estas situaciones complicadas, tal vez nuestra atención está un poco más centrada en el problema que en lo que Jesús puede hacer. Y olvidamos de momento que Jesús tiene el control de toda situación. Que si Jesús permitió esa prueba, ¿verdad?, como dice en el libro de Santiago, a través de esa prueba, a través de esa situación, Él dará juntamente la salida. Y es una promesa que el Señor Jesús nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos a Pedro, ¿verdad?, decir esto, Pedro estaba afirmando a través de esta pregunta que Jesús tenía el control de todo.
que sin importar quién le abandonara, sin importar quién le dejara de seguir, Jesús iba a continuar con ellos, que Él tenía el control de esta situación. El ambiente que te decía hace un ratito que empezaba a ponerse un poco tenso, ¿verdad?, entre los seguidores de Jesús y los que le querían aprender. Y de eso estaba completamente consciente Jesús y los apóstoles. Pero cuando Pedro exclama, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna?, también nos estaba enseñando otra cosa. Nos estaba enseñando que Jesús es el único que tiene la respuesta adecuada para cada situación. Yo no sé si en esa situación en la que tú te has encontrado o has estado, que tal vez has ido delante de Jesús y Jesús nos ha dado la respuesta adecuada. Muchas veces esa respuesta que Jesús nos da no es la que nos gusta o la que quisiéramos escuchar. Muchas veces, ¿verdad?, en esas situaciones Jesús nos ha pedido poner la otra mejilla, tal vez. Jesús nos ha pedido abandonar el camino fácil. Jesús nos ha pedido, ¿verdad?, el ser humildes frente a otros. Y tal vez esa salida, esa respuesta que nos da Jesús no es la que más nos guste. Pero algo quiero que tú sepas, hermano, es que esa respuesta será aquella que te dará la vida eterna. Aleluya. Creo que el poder entender y llegar a la conclusión de que Jesús tiene el control de las cosas, y no solo el control de las cosas, sino también tiene la respuesta a cada situación, nos hace aumentar nuestra fe, nos hace incrementar nuestra fe, pero sobre todo nos hace descansar en Jesús. Nos hace entender que Él permite las situaciones, esos problemas que nos agobian, estas circunstancias en las que muchas veces somos probados para ver qué tan fieles somos a nuestra fe y a la palabra de Dios. Nos hacen acrecentar esa fe, amén. Podemos ver también que muchas veces estamos buscando la respuesta o la solución en algún otro lugar que no es con Jesús. Yo no sé cuántas veces tú te has enfrentado a eso, que ante la crisis, ante la desesperación, ante el no escuchar la voz de Dios o no querer ir y escuchar lo que Dios te ha hablado, hemos estado buscando en los lugares equivocados la solución a nuestros problemas. Hace poco entendía la importancia del orar por nuestra sanidad, por nuestro propio cuerpo. Muchas veces sentimos el dolor de cabeza y lo primero que hacemos es ir y comprar las pastillas para curar el dolor de cabeza. Pero si aplicamos, ¿verdad?, este versículo que decía Pedro, que le decía al Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿Sí? No es malo que vayas al médico, hermano, pero ¿por qué no antes de ir a buscar la solución, ¿sí?, a través de lo humano, lo buscas a través del Espíritu de Dios? Porque antes de ir a comprar las pastillas, primero no te dispones y oras al Señor para que traiga esa calma, esa dolencia que tienes. Y esto es por decir un ejemplo de algo aparentemente normal que a todo mundo nos ha pasado. Pero hay situaciones más complejas en las que tal vez antes de ir y buscar a Jesús, vamos y buscamos solución con el amigo. Antes, tal vez tienes un problema económico y antes de ir a Jesús a buscar la solución, la provisión que solo puede venir el Señor, tal vez vas a la casa de empeño, vas a pedir dinero prestado al amigo. Yo no sé qué acciones de repente tomamos que en lugar de darnos una salida, nos acarrean más problemas y aún más preocupaciones. Pero entonces cuando entendemos que el único lugar al que podemos ir a buscar esa solución para nuestra crisis es Jesús, aprendemos algo, aprendemos dos cosas. Primeramente, aprendemos a esperar en el señorío de, justamente, valga la redundancia, de nuestro Señor, de aquel que tiene el poder, que tiene la autoridad. Y también, hermano, aprendemos a descansar en su poder. En que ante esa situación difícil, esa situación que tú crees que no tiene salida, tú crees que no se va a resolver rápido, aprendemos a descansar sabiendo que Jesús, que nuestro Dios, que es omnipotente, tiene la situación, tiene el control de esa situación y que tal vez en nuestras fuerzas, en nuestros recursos humanos no vamos a poder encontrar la solución, pero que Dios puede hacerlo. Aleluya. Y por último, ¿qué más nos dice esta palabra? ¿Qué otra enseñanza nos dice Pedro a través de esta palabra? Dice en el verso 68, hace la pregunta, ¿a quién iremos? Y él mismo se contesta, tú tienes palabras de vida eterna, dice Pablo.
Pedro, perdón. Y esta afirmación es una afirmación bien importante que tiene, creo que mucha profundidad. Cuando Pedro dice que solo Él tiene palabra de vida eterna, se refiere justamente a su palabra, a lo que salía, a lo que emanaba de la boca de Jesús. Cuando Él hablaba, ¿verdad? A sus discípulos, hablaba a esas multitudes. Recuerda que partimos de un mensaje en donde Él hablaba acerca de que Él era el pan de vida. Y es esa comparación con el maná del cielo que había caído en aquel tiempo con Moisés. Y estas palabras que justamente había dicho Jesús, justo eran las palabras que traían la vida eterna. Que aquel que le aceptara, que le reconociera, que escuchara su voz y que obedeciera sus caminos, les traería la puerta y la entrada a la vida eterna. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos deja ver Pedro a través de esta afirmación que él dice? Nos está diciendo que a través de escuchar su palabra, a través de escuchar su voz, y no solo eso, sino obedecerla, tendremos el acceso a la vida eterna. Ciertamente tendremos la solución a esta crisis, a este problema, tal vez al que te estés enfrentando. Pero también a través de escuchar su palabra, escuchar su voz, tendremos acceso a la vida eterna. Que ciertamente todos nos encontramos en el proceso. Pero el aprender a escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, esa palabra que sale de la boca de Dios, es como tomar esa agua que nos va limpiando y mantenernos atentos a Él, a lo que Él habla, es la forma en la que Él va corrigiendo nuestro camino. Entonces, cuando Pedro decía, tú tienes la palabra de vida eterna, Pedro estaba diciendo que solo a través de lo que Jesús dijera es como podríamos encontrar el camino y el descanso. Esta palabra, ¿verdad? Esta revelación que tiene Pedro cuando Jesús pregunta, porque Jesús preguntaba, porque él sabía que aún entre los apóstoles había dudas acerca de si él era el Cristo. Y en el versículo 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí termina Pedro confirmándole a Jesús, tal vez quitando esa duda que había aún entre los que le seguían a Jesús, que Él era el Cristo. Que ellos habían caminado, habían estado, habían visto los milagros, los prodigios que Jesús había hecho y tenían la completa seguridad que era su Salvador. Yo no sé si tú a través de lo que Jesús ha estado haciendo en tu vida, en tu caminar diario, ¿verdad? Creo que todos los días podemos ver la misericordia, los milagros de nuestro Señor. Yo no sé si hoy tú tengas esa seguridad como la que tenía Pedro, de decir, Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Salvador, tú eres el único que me puede ayudar en esta situación, en este tiempo de crisis. Señor, tú eres el único al que puedo ir en los momentos de dificultad. Señor, tú eres el único que no me va a fallar cuando todo el mundo me falle. Solo a ti podré ir y solo en ti podré descansar. No hay otro lugar al cual yo pueda ir y sentirme segura que contigo, Señor. Y eso es lo que Pedro había entendido. Que a pesar de lo que todo el mundo dijera y a pesar de que todo el mundo le diera la espalda a Jesús, él tenía la completa convicción de que Él era su Salvador. Yo no sé si tal vez gente allá afuera te diga que tu Dios no funciona, que tu Dios no te ayuda, que mira, tienes a tu Dios y ve cómo estás. Y gente que tal vez quiera apartarte y esté murmurando de nuestro Dios. Pero que tú seas como Pedro y que tengas esa convicción, que tú sepas que el único lugar al cual puedes ir es a Cristo Jesús. Que va a ser el único lugar en donde vas a encontrar esa solución, esa palabra que tanto estás necesitando para esa crisis, para ese problema, para esa prueba. Que también en Él va a ser el único lugar en donde vas a aprender a descansar. Y que Jesús va a ser el único que va a poder traer la salvación a tu vida. Yo no sé si en esta hora tú te preguntaras, ¿a quién irías cuando tuvieras un problema familiar? ¿Quién podría darte el mejor consejo, la mejor guianza? ¿A quién irías en tu problema económico?
cuando Dios nos ha prometido ser un Dios de provisión? ¿A quién irías en tu enfermedad cuando el Señor se dio para sanar nuestras enfermedades? ¿A quién iríamos si no es a Él? En esta hora, hermano, yo te invito a que tal vez si tú has dudado, si tu fe ha menguado, si tú tal vez no has visto o crees no haber visto la respuesta de nuestro Dios, que vuelvas nuevamente a Jesús, que deposites tu fe en Él y que sobre todo descanses en Él. Que no permitas que esa crisis, que ese problema que hoy estás enfrentando te debilite tu fe, sino que todo lo contrario. Tú recuerdes siempre esta pregunta que hacía Pedro: ¿a quién iré, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y que esa palabra que venga a tu vida a través de una prédica, a través de un tiempo de oración, a través de un tiempo devocional, tú le pidas al Señor en esta hora que traiga revelación. Tal vez ahí está la respuesta que has estado esperando, solo que no has estado atento a la voz de Dios. Y que comiences nuevamente a retomar esa vida de comunión y digas: Señor, háblame en esta situación que tengo, en este problema familiar, en este problema con mi esposo, con mi esposa, en este problema económico en donde tal vez no he visto la salida, Señor, pero háblame a través de tu palabra. Porque así como Pedro decía: Señor, yo sé que solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo sé que tú eres mi Salvador y que tú no me dejarás. Así que, hermano, descansa en Jesús. Retoma tu fe en Jesús y ven y busca a Jesús. Aleluya. Y así vamos a terminar este tiempo dando gracias al Señor y orando para que nuevamente podamos estar atentos a su voz, que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales estén abiertos para escuchar su voz, para poder reconocer a nuestro Salvador. Amén. Ahí donde te encuentras, dile al Señor: Señor, gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la forma en la que tú me has estado hablando, Señor, en todo este tiempo. Tal vez mi fe ha sido menguada en algunas ocasiones. Tal vez me he desanimado por todos aquellos que se han apartado de ti, mi Dios. Pero yo quiero decirte en esta hora, Padre bendito, que nuevamente quiero retomar este tiempo de comunión, este tiempo de caminar contigo. Me siento cansado, me siento cansada, Señor, de tratar de buscar soluciones bajo mi propio pensamiento, Señor. Hoy, Señor, yo te entrego mi situación, esta crisis, Señor, que me está robando la paz, que no me está dejando descansar. Hoy yo te la entrego, Señor, porque yo he visto como Pedro, Señor, todos los milagros, todos los prodigios que has hecho en mi vida y en la vida de muchos de los que te siguen, Señor. En esta hora, Padre, yo te quiero decir que quiero buscarte, Señor, por las razones correctas, Señor. Que quiero buscarte, Señor, porque tengo la seguridad, Señor, de que no hay ningún lugar, Señor, donde pueda estar más segura que contigo, mi Dios. Que no hay otro lugar al cual yo pueda ir, en donde pueda encontrar la solución a este problema, pero sobre todo, Señor, en donde pueda hallar descanso. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que tú me has permitido, Señor, poder escuchar tu voz. Y que hoy, Señor, tal vez si me he sentido desanimada, hoy, Señor, tú renuevas, Señor, mi fe. Hoy tú avivas mi fe, Señor, y puedo descansar en ti. Hoy te entrego, Señor, toda carga, Señor, toda preocupación, todo aquello, Señor, que me está agobiando. Y hoy tomo tu palabra, que es vida, Señor, y que es una vida abundante, mi Dios. Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Espero que esta palabra, hermano, haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por conectarte a esta transmisión. Comparte esta prédica con tus conocidos para que también pueda ser de bendición para otros. Nos despedimos en esta hora. Que Dios te bendiga, que tengas bonita semana. Hasta luego.